Seguimos entonces, vamos estudiando expositivamente la carta a Santiago, ¿no? Y hoy vamos a estudiar Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 21. El título de este sermón es Actitudes que no ayudan. Actitudes que no ayudan. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, hermanos, habíamos estudiado un poco de Santiago, venimos estudiando, venimos hablando del contexto. Si recordamos un poco el contexto, estábamos hablando acerca de hermanos que están atravesando por ciertas situaciones de adversidad, principalmente por el hecho de su fe. Están atravesando adversidad, situaciones difíciles, complicadas. Entonces, el apóstol discute los resultados negativos que se han manifestado frente al sufrimiento, y Santiago trata de contestar una pregunta importante: ¿cómo debemos responder? ¿O cuáles las actitudes que debemos tomar frente a la aflicción? ¿Qué debemos hacer, básicamente? Cuando estamos en adversidad o en una situación compleja, tenemos algunas tendencias. Y el apóstol trata de mostrarnos o adelantarnos a esas tendencias, porque recordemos que es un pastor que le está hablando a hermanos en Cristo. Es un pastor preocupado por sus almas y quiere enseñarles y quiere mostrarles la realidad de las circunstancias que está viviendo, pero también quiere mostrarles la realidad que nosotros podemos tener. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuál es su tendencia frente a las incomodidades de la vida? ¿Algo no le está saliendo bien? ¿Hay alguna situación con otras personas? ¿Hay alguna situación en su casa que es molesta, que es incómoda, o un sufrimiento en particular, o una adversidad clara en particular, o una situación laboral? En esas situaciones incómodas, ¿cómo reacciona? Bueno, creo que en esas situaciones difíciles no reaccionamos de la mejor manera. Y las Escrituras muestran tres posibles formas de reaccionar. Una de ellas es que escuchamos poco. Otra es que hablamos mucho. Y la tercera es que nos airamos pronto. Estas son las tres formas que las Escrituras nos muestran que no debemos o cómo debemos actuar, pero digamos que estamos en una situación difícil, una situación complicada, donde usted tiene problemas, tiene adversidades, tiene situaciones laborales, el día ha sido duro, las complicaciones constantes. Entonces tendemos a escuchar poco, tendemos a hablar mucho y a airarnos pronto. Ahora, cuando confiemos en Dios y nos damos cuenta del buen propósito de Dios para nuestra vida, la fe viva produce resultados prácticos en la vida diaria. Es decir, la doctrina evangélica concerniente a la soberanía de Dios, como ya hemos hablado, concerniente a la salvación, concerniente a la fe en Cristo, a su obra, produce, claro que sí, resultados prácticos. Santiago acaba de decirle a sus lectores que Dios les ha dado un nacimiento por medio del Espíritu de la palabra de fe, es decir, el Evangelio. Miren ustedes el versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué? Primicia de sus criaturas. Ahora, habíamos dicho desde el comienzo que la carta es práctica, ¿no? Que aunque vemos teología, lo que se denomina,
es teología práctica. Es decir, vemos que la intención de Santiago es decirles cómo deben vivir adecuadamente, correctamente, en medio de un mundo caótico. Ahora, ¿ustedes creen que en la época de Santiago, en un mundo caótico, es igual a la nuestra? Sí, muchas cosas son parecidas. Es decir, estamos viviendo en el mundo de lo absurdo y estos consejos trascienden aún más a nuestros tiempos. El apóstol está diciendo que deben vivir según la palabra de Dios. Ya sea cómo les llegue, de forma escrita o hablada, dicha palabra ha sido implantada en los corazones para la salvación. Ahora vamos al versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, ¿por esto qué es? Pues todo lo que explicó. ¿Qué fue lo que explicó? Pues lo que Dios hizo, lo que Dios transformó, según el versículo 18. Entonces, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago habla del Evangelio. Santiago está hablando de las diferentes circunstancias que se presentan en medio del sufrimiento y cómo esas circunstancias tenemos que darle frente. Y entonces así, a lo largo de su carta, en este pasaje en particular, habla directamente a sus lectores y les dice qué hacer y qué no deben hacer. Ahora, vamos a tener cuidado y poner atención, porque es importante lo que dice. Miren lo que dice el 19. Por tanto, mis amados hermanos, por tanto, ese quiere decir, o en otras versiones dice, tomen nota casi. O es un conector, pero es un conector que está haciendo un énfasis. Es decir, después de todo lo que dije, pongan mucha atención a esto. Y entonces aquí hace un paralelismo, que es un paralelismo típicamente semita. Pronto para escuchar, cada uno, pronto para escuchar, tardo para hablar, tardo para airarse. Inicia con el, todo hombre sea ¿qué? Pronto para ¿qué? Para oír. Ahora bien, vamos entonces a la primera característica del consejo que nos da el apóstol. Todo hombre sea pronto para oír. Me parece interesante que Santiago diga eso a hermanos, que les da consuelo, pero que también les va mostrando la realidad de su pecado, pero que también les está diciendo, les está tratando de dar consuelo en medio de adversidades difíciles, en medio de situaciones complejas. Entonces les está tratando de decir ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, también había hablado de pedir sabiduría, había hablado de que podamos tener una fe viva, no dudando en nuestros corazones. Está hablando de cómo soportar las pruebas, y entonces aquí dice, sí, cómo soportemos las pruebas, pero llega y empieza con estos consejos. Y el primero es, todo hombre sea pronto para oír. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, en medio de tratar de dar consuelo a almas agobiadas, les dice, todo hombre sea pronto para oír. Queridos hermanos, una de las características que tenemos cuando enfrentamos las incomodidades de la vida es que entramos en ira. Hay un malestar interno. Y esto hace que nos cueste escuchar. Los oradores que tienen talento, las personas que se expresan con fluidez, con elocuencia, estas personas pues muestran gran demanda, ¿cierto? Reciben reconocimiento, admiración, aclamación. Pero Santiago, sin embargo, pone el énfasis en medio de las circunstancias, no en hablar mucho, sino en saber qué, escuchar. Escuchar, como ya lo vimos en un sermón, es más importante que hablar. Escuchar es difícil, ¿cierto? Ya que significa no centrar los intereses en nosotros mismos, sino en la persona que habla. Ahora, Dios le interesa que nosotros aprendamos a escuchar. ¿Por qué? Porque en los momentos de aflicción
es donde necesitamos escuchar más la voz de Dios. Y en los momentos de aflicción y en los momentos o las circunstancias adversas o circunstancias que no se llevan bien, que no están bien en nuestra condición, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra economía o en nuestra casa, lo que menos deseamos es escuchar. ¿Por qué? Porque nos centramos tanto en el dolor que estamos viviendo que no estamos atendiendo a la voz de Dios. Eso pasa. Si tenemos alguna situación, empezamos a pensar y argumentarnos en la situación que estamos teniendo, y entonces se nos pasan los días, se nos pasa el tiempo y seguimos argumentando en esa situación, pero nunca escuchamos la voz de Dios. Nos cuesta en los momentos difíciles escuchar la voz de Dios. Es decir, a veces tendemos a venir ante Dios y orar y decir: Señor, ayúdanos en esta circunstancia, pero nos paramos de la oración y no escuchamos qué Dios dice en cuanto a esa circunstancia. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia fuerte de estar centrados en nosotros mismos. La mayoría del tiempo somos egoístas, centrados en nuestros deseos, en nuestros placeres, en nuestros pensamientos. Ahora bien, si la mayoría del tiempo, aún en prosperidad y en bienestar, usted está centrado en usted mismo, piense cómo será en el sufrimiento. Más todavía, más, autolamentándose, pensando, reflexionando, diciendo, hablando sobre qué, sobre usted mismo, sobre lo que usted necesita, sobre lo que usted quiere, sobre lo que no logró, sobre lo que debería lograr, y poco piensa en qué, en escuchar. Poco piensa en escuchar la voz de Dios. ¿Qué dicen las Escrituras entonces? Este es el momento para que usted pueda escuchar la voz de Dios. Dios nos exhorta. El que tiene oídos, constantemente las Escrituras dice, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. ¿Por qué las Escrituras siempre están exhortando a escuchar? Porque nos cuesta mucho escuchar la voz de Dios, porque estamos totalmente centrados escuchando nuestra propia voz. Las Escrituras son un llamado constante. Escucha al Señor. Escucha la voz de Dios, escucha lo que Dios tiene para decirte en medio de la situación, de la adversidad, de la salvación, de la lucha contra tu pecado. Escucha a Dios, y la mayoría de las veces entonces no escuchamos a Dios, sino que escuchamos ¿qué? Nuestra conciencia, nuestros deseos. Oír. Oigan, dice el Señor. Santiago habla con los que sufren y les está diciendo la importancia de oír en medio del sufrimiento. Quienes confían en Dios estarán dispuestos a escuchar y ser enseñados, tanto por la palabra de Dios como por otras personas. ¿Estás teniendo esta actitud? Piensa, querido hermano, hermana. En este momento estás en problemas, estás en situaciones de pecado, o estás en situaciones del ambiente o las circunstancias que están trayendo sufrimiento o angustia a tu corazón. ¿Estás escuchando al Señor? ¿Estás pidiendo consejo a personas sabias que te puedan guiar? ¿O qué estás haciendo? ¿Estás escuchando solamente la voz de tus propios deseos? ¿Estás deteniéndote en el Señor o simplemente estás diciendo lo que a ti te apetece o lo que tú crees y no estás escuchando nada más, ni estás escuchando a Dios? Simplemente tienes algo en tu mente, en tus deseos, vienes, expresas ese sufrimiento, se lo dices a uno, se lo dices al otro, pero nunca escuchas qué Dios tiene para decirte en medio de esta situación. Quienes confían en Dios estarán dispuestos a escuchar y ser enseñados, tanto en la palabra de Dios como por otras personas. Hablarán menos, sin tanta discusión, sin tanta queja, no solamente diciendo y hablando, sino que querrán que escuchar. Qué difícil a veces es la consejería. Algunas personas, en medio de las angustias que puedan estar viviendo, piden consejería. Pero la mayoría de los casos no piden una consejería para escuchar la voz del Señor, sino para desahogar sus sentimientos.
No, pasó esto, me pasa esto, me pasa esto. Yo he tenido consejerías en las que uno tiene que hablar con una persona y dura 50, 60 minutos escuchando, y cuando uno quiere interceder para decirles lo que Dios puede decir a través de esa situación que está viviendo, sí, espere que no he terminado, y quiero contar más, y cuando terminan, bueno hermano, ahora sí yo quisiera decirte, no hermano, ya sé como que se me acabó el tiempo, después vengo y seguimos charlando. Yo no quiero realmente escuchar la voz de Dios. Yo lo que quiero es que escuchen cómo sufro, que escuchen cómo es mi vida, que escuchen cómo son mis circunstancias, que escuchen cómo soy yo, cómo vivo en mi trabajo, tengo un esposo tan molesto, o una esposa tan molesta, o unos hijos tan rebeldes, cómo soy una víctima de las circunstancias en este mundo agotador. Miren, escúchenme, yo soy tan solo una víctima en este mundo. Pasa un mes, pasan 2 meses, y de nuevo. Ojalá cambiaran por lo menos los problemas, ¿no? Pero vienen con los mismos problemas y las mismas circunstancias. ¿Por qué? Porque solo quieren que hablar, que los escuchen, todo centrado en sí mismo, pero no quieren hablar, no quieren escuchar. ¿Qué dicen las Escrituras? Que debemos escuchar, ¿verdad? Lo que dice la palabra del Señor: todo hombre sea pronto para oír, constantemente. La Biblia, Dios está diciendo: cierren la boca, por favor, escuchen, abran los oídos del corazón. Escuchar es un principio primordial en medio de la aflicción que estás viviendo. Escuchar hace que puedas escuchar lo que Dios dice en su palabra. Muchos leen las Escrituras pensando en su problema, van leyendo las Escrituras pero van pensando en que son una víctima de las circunstancias. Cierran, pasan la hoja, no le encuentran sentido a la Escritura misma. ¿Por qué? Porque no querían escuchar la voz de Dios. A veces las personas se sienten incómodas cuando uno les dice en medio de circunstancias: lea las Escrituras. ¿Por qué se sienten incómodas? Porque quisieran una situación más práctica. ¿Por qué? Porque no le encuentran sentido. ¿Por qué no le encuentran sentido? Porque cuando llegan a la Biblia la leen ¿cómo? No escuchando a Dios, sino van pensando en ¿qué? En ellos mismos. Pero yo no entendí nada. ¿Sí? Es que el pastor dice que leamos la Biblia y viene una ley y no entiende nada. Porque no quieres escuchar al Señor. No te detienes. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Pero no le hago preguntas al texto, no reflexiono en su voz, no vengo al culto, no pongo atención en el sermón como debería ponerla. Escuchando, yo necesito que tú me hables, Señor, necesito tu voz, necesito callar más. En medio de las circunstancias es donde más callamos para escuchar más tu voz. Ahora, escuchar, callar, también sirve para los otros. El escuchar también es, queridos hermanos, amar al prójimo como uno mismo. Hay personas tan centradas en sí mismas que no escuchan al otro que sufre, no escuchan sus preocupaciones, sus problemas, porque creen que son tan importantes que lo único que vale la pena son sus propios sentimientos. Y no les parece o no se sienten conformes en escuchar al otro. El que escucha al otro es una manifestación de amor al prójimo. Nos cuesta, ¿verdad? Una señal de egoísmo es aquellas personas que no pueden escuchar a los demás, sino que siempre quieren estar hablando y poner en particular o por encima de todo sus propios sentimientos y sus propios deseos. O hay personas que sí escuchan al otro, pero escuchan pensando en qué momento va a terminar para ya poder decir mis sufrimientos, porque mis sufrimientos son superiores. Lo que yo vivo sí tiene valor, lo que usted vive no tiene tanto valor. Eso es una señal de egoísmo. Y es una señal de que haya poco crecimiento espiritual. Escuchar, queridos hermanos, es cerrar nuestra propia boca, es tener claro que Dios puede obrar en nosotros a medida que vamos escuchando su palabra. Seguimos en el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar.
Pablo está dando una advertencia aquí interesante. Tardo para hablar. Es decir, sería suficiente, ¿no creen? Si escuchamos más, pues se supone que hablaremos menos. Esa sería la situación lógica. Pero Santiago quiere hacer un énfasis y dice tardo para hablar. ¿Por qué? Porque quiere dar una advertencia a sus lectores. Quiere estar dando una advertencia que las cosas que digamos son serias delante del Señor y nos recuerda a lo que dice el Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 12, versículo 36. Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Este versículo es para ponernos a pensar a más de uno. Mas yo os digo, en las palabras del Señor, mas yo os digo, Mateo 12, 36, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella que en el día del juicio. O sea, sus palabras daremos cuenta al Señor de lo que hemos dicho. Porque, y es enfático, ¿cierto? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Santiago tiene en claro la doctrina del Señor Jesucristo en relación a esto. Dice que debemos ser tardos para hablar. No está diciendo que hagamos un voto de silencio, pero sí está diciendo, lo que está diciendo es que busquemos ser sabios y hablar menos y menos incongruencias. Los proverbios judíos de la época de Santiago eran los siguientes. Por ejemplo, decían hablar poco y hacer mucho. Proverbios capítulo 17, versículo 18 dice: hasta el necio, si calla, se le tiene por sabio. Es decir, el hablar poco hace que hasta el necio parezca muy sabio. Salomón dice: en las muchas palabras no falta el pecado. A veces, cuando estamos en medio de la adversidad y de los momentos difíciles, terminamos diciendo más cosas de las que tenemos que decir. A veces, en nuestros deseos de expresar todos los sentimientos que nos acongojan, terminamos diciendo cosas que no deberíamos decir. ¿Sí les ha pasado, hermanos? Terminamos haciendo cosas y eso es imprudencia. Ahora, ¿qué lleva a esto? La incomodidad de la vida, el sufrimiento que estamos viviendo nos lleva a hablar demasiado y centrarnos en sí mismos. Ese es el punto. Y eso nos lleva entonces a decir cosas que no debimos decir. Y eso nos lleva entonces a tener actitudes como de enojo, tardo para airarse. Dice, ¿cierto? Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Eso es lo que tienen que hacer. Tardos para hablar, lo contrario, tardo para airarse. En medio de la incomodidad, lo más fácil que hacemos nosotros en algún momento es la ira. Las palabras descuidadas, queridos hermanos, frecuentemente acompañan el arranque de ira. Ahora bien, a veces alguien puede pensar, bueno, sí, pero mi ira es justa. Estoy teniendo una situación difícil en mi trabajo, entonces mi ira es justa porque las personas en las cuales estoy teniendo el trabajo son difíciles. ¿Hay ira justa? Bueno, las Escrituras dicen que en vuestra ira no pequéis. Podemos pensar que sí hay una ira justa. Una ira que nosotros podemos tener por los pecados de la sociedad. Nos sentimos mal, ¿verdad? Y hay una ira santa, ¿cierto? Hay una ira justa en relación a cuando se predica de una forma incorrecta el Evangelio. Podemos sentir una ira justa y una ira santa por
los hermanos en Cristo que no son fieles en su devoción. Yo puedo sentir una ira por la iglesia, o la iglesia puede sentir una ira hacia mí, una ira santa, porque no se está haciendo las cosas correctamente. Ahora, esa ira no es la que por lo general sentimos. La ira más común en la sociedad y entre los cristianos es la impaciencia, es la manifestación de incomodidad porque las cosas no salen como nosotros pensamos. Y esa ira se relaciona más con nuestro orgullo y se manifiesta más con nuestros seres queridos. Hay personas, queridos hermanos, que los tienen como por buena gente, pero en su casa se transforman. Que todo el mundo piensa, él es buena gente, tiene un temperamento apacible, pero los de su casa saben que es totalmente un hombre o una mujer que se enoja con facilidad. ¿Pasa eso o no? ¿Por qué? Si es tan bromista, si es tan amable, pero en la casa es un monstruo, se enoja con facilidad. Porque los que más manifiestan la ira es con las personas cercanas. Con las personas de afuera se pueden verse bien, pero con el cónyuge y con sus hijos siempre manifiesta enojo. Entonces, ¿cuál es la ira? ¿O qué es la ira? Es un sentimiento de desagrado, de oposición, que frecuentemente está acompañado de emociones, de palabras, de acciones pecaminosas que hieren, que lastiman a aquellos contra quienes estamos airados. Ahora, como les decía, la Biblia dice airados pero no pequéis, o sea que hay una ira justa. Pero ¿cuál es esa ira justa? ¿Cómo yo sé si mi ira es justa? Bueno, su ira es justa si surge de una percepción certera del verdadero mal. Es decir, su ira es justa si se enfoca en la ofensa que les está haciendo contra Dios y no contra usted y contra su voluntad. ¿Te sientes indignado o indignada contra el pecado? No porque te esté afectando a ti, sino porque es una ofensa grave contra Dios. Es una cosa que yo tengo que pensar para pensar si es una ira justa. Ahora, la ira justa siempre es controlada, va acompañada de dominio propio, no es una ira sin racionalidad, no lleva a las personas a explotar o contraatacar o a generar venganza. Claro, la Biblia nos expresa casos de ira justificada, como cuando Jesús expulsó a los comerciantes del templo. Pero el énfasis que exhortamos en la exhortación que nos está haciendo Santiago, está tratando no es con esa sensación de justicia, sino con nuestra ira pecaminosa, nuestras reacciones pecaminosas hacia los demás. Cuando estamos en situaciones de adversidad es donde más fácil nos irritamos y nos enojamos. ¿Sí es así o no? Cuando es un mal día, cuando tiene conflictos económicos, llega a la casa con más irritabilidad y cualquier circunstancia hace que explote la ira. Por eso Santiago nos está diciendo, en esos momentos es donde hablamos más, donde escuchamos menos y donde nos airamos más fácilmente. Ahora bien, alguien puede decir, un momento hermano, yo sí me enojo, pero yo me enojo porque otro me hace enojar y ese otro que me hace enojar es injusto. Entonces, de esa manera, mi ira se convierte en justa. Es decir, el hecho de que nuestra ira sea reacción al pecado del otro no quiere decir que nuestra ira sea justa. En la mayoría de los casos, nuestra ira no viene por el pecado de los otros o porque los otros estén ofendiendo a Dios, sino que nuestra ira es una molestia porque nos afecta a nosotros mismos. Ese es el problema. Piense en los momentos de ira que usted tiene en su casa.
en su trabajo. Piense. Y dígame si esos momentos eran porque usted sintió que Dios estaba siendo aborrecido y que las personas estaban obrando en contra de la verdad de Dios y del Evangelio, y usted se sintió totalmente indignado y tuvo una ira justa y se puso a orar diciendo con una ira sentimental en sus emociones, pensando que las personas habían obrado en contra de Dios. ¿Así es su ira? ¿Sí? O su ira más bien es que sucedieron con situaciones adversas que les afectó a ustedes mismos y que trajo incomodidad. Esa ira que viene con impaciencia, que viene como una oposición, ese enojo que son las acciones, las palabras provocadoras que los demás hacen y que nosotros hacemos. Esa ira que está dentro de nosotros, que viene con egoísmo, que viene con orgullo, que viene con deseo de controlar. Esa ira de incomodidad. ¿Por qué nos airamos? No porque tengamos una ira santa delante del Señor y entonces las cosas no se estén haciendo para la gloria del Señor y eso produce enojo en nuestro corazón. ¿Por qué nos airamos? Bueno, la mayoría de las veces, queridos hermanos, es por el orgullo y la soberbia que hay en nuestras vidas. Vamos a poner un ejemplo. Usted tiene a sus hijos y usted habla de sus hijos y dice que sus hijos son lo mejor, son los más inteligentes, dice que son los más juiciosos, y resulta que los llaman del colegio y le dicen: oiga, no es así, su hijo no es tan juicioso, su hija no es tan juiciosa, de hecho tiene situaciones que debería mejorar. Y llega la mamá o el papá a la casa y sienta a la hija, sienta al hijo con una ira profunda. ¿Esa ira por qué es? Porque mi hijo está pecando contra Dios. Bueno, sería muy chévere fuese así, ¿no? Pero la mayoría de las veces no es por eso. Es la ira de un corazón que se siente muy triste. ¿Por qué? Porque lo hizo quedar mal. ¿Por qué? ¿Por qué te portas así? No es que ¿qué van a pensar de su mamá? ¿Qué van a pensar de su papá? Cosa que es verdad, porque uno le dice a los estudiantes: ¿cómo será usted su papá y su mamá, no? ¿Cuál es la ira? ¿Cuál es la sensación que está teniendo la persona? ¿Por qué se descontrola? ¿Por qué se desanima? ¿Por qué se enoja? No se enoja porque sus hijos están pecando contra Dios. Se enoja básicamente porque está haciéndole quedar mal. Así es, ¿no? Si usted se levanta bien temprano, viene, visita la casa, empieza a hacer la comida, hay varias personas que llegan, que van a venir, y entonces usted le dice a su esposo: esposo, vaya y tráigame que nos falta ciertas cosas para que quede bien rico. Va su esposo, viene, sirve la mesa. ¿Te acuerdas lo que trajiste? No, se me olvidó. Hay una equivocación del esposo, pero se puede desplegar una ira tenebrosa por parte de la mujer. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Obviamente, queridos hermanos, porque ¿qué va a pensar los familiares y las visitas si todas las cosas no salen correctamente? Ese es el punto, queridos hermanos. Nosotros podemos tener una ira y nuestras iras constantemente no son causa de la indignación por el hombre pecar contra Dios, sino que la mayoría de nuestras iras son producto de nuestro egoísmo y de nuestro orgullo. Esas son las contiendas. ¿Por qué nos enojamos los hombres? ¿Qué es lo que produce más enojo a veces en los matrimonios? Cuando la esposa tiene la razón. Se lo dije, ¿no? Sí, me lo dijo. Pero no la sacamos tan fácil, ¿no? Tienes razón, me lo dijiste, me someto. Dios, perdóname, ¿no? No, pero espere, ¿no? Espere que todavía no se sabe si la cosa es así. Y tratamos de que, y en un momento entonces justificar hasta que la mejor forma es que enojarnos.
para evadir la situación. El enojo, ¿sí ven? El enojo constante. El enojo se ve en toda circunstancia, pero es por el orgullo. Cuando una persona llega tarde a todo lado y ya no quiere que le digan nada, ¿qué hace? Antes bravo, ¿no? Entonces la persona se acerca y no, ¿quién le va a decir algo porque pone bravo? Si no viene a culto y uno le dice, de pronto le pone bravo, entonces mejor démoslo quieto, ¿no? Si en el orgullo, cómo actúa en todas esas circunstancias, pero no es entrada para la gloria del Señor, no es un enojo que regule en nuestros sentimientos para que Dios sea exaltado, sino que simplemente el enojo se ha de manifestarse en nuestros propios sentimientos, en nuestro egoísmo, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esa es nuestra razón del enojo, y eso es lo que está diciendo Santiago, que tengamos cuidado, que esto puede pasar. ¿Por qué usted se enoja cuando alguien ha estado hablando mal de usted? Porque esa persona está cometiendo y está contra la ley de Dios y está levantando falso testimonio y está pecando contra Dios, y usted quiere la salvación de esa persona. No, ¿cierto que no? Porque nuestra reputación o carácter ha sido cuestionado. Eso nos enoja, ¿cierto? Una vez más, ¿qué es? El orgullo. O sea, yo necesito que ustedes piensen bien de mí. Yo necesito que ustedes piensen bien de mí. Si no piensan bien de mí, la cosa es complicada. Y si están hablando cosas que no son verdad, la cosa es complicada. Y me enojo, pero me enojo no por el hecho de que la persona que está hablando mal, está diciendo cosas falsas, está levantando falsos testimonios, está pecando contra la ley de Dios, esté entonces pecando contra Dios, sino ¿por qué? Sino porque nuestra reputación queda cuestionada. Pasa eso, ¿cierto? Ahora, ¿te enojas cuando las cosas no suceden como quisiéramos? ¿Sí? Hace ya casi un mes me sucedió algo, que estábamos aquí en la iglesia el sábado, duramos en la tarde haciendo muchos arreglos aquí y teníamos que poner el televisor y estábamos tratando de poner el televisor. Y traíamos un tornillo, después otro tornillo y ningún tornillo funcionaba, entonces ya estaba enojado y le dije a mi esposa, vámonos de que ya, eso quedó así, no lo podemos colocar, después lo colocamos. Se me fue toda la tarde ahí haciendo eso, perdí el tiempo. Y salí enojado y me estrelló un carro en la esquina. ¿Qué hice? Pues pedirle perdón al Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque la razón de mi enojo era porque no podía estar estudiando para el otro día, aprovechando más el tiempo, pero finalmente esa razón de enojo se extendió más, ¿no? Como el Señor diciendo, ¿qué más quiere entonces? Entonces el problema ya no es a las 6, sino el problema va a ser hasta las 10 que salimos de esa situación. ¿Cuál era la razón? Pues la razón era que las cosas no salieron como yo quería. No era otra la razón, el televisor se había puesto, pues se colocó otro día, o sea, hay muchas situaciones, pero ¿cuál era la razón? La razón era simplemente, la razón del enojo es simplemente porque las cosas no suceden como nosotros quisiéramos. ¿Usted siente que esa es la razón de su enojo? ¿Lo ha experimentado así? Entonces estamos viendo que nos podemos estar enojando y que la razón es nuestro orgullo, que las razones son nuestras circunstancias, la razón es porque otros hablan mal de nosotros, la razón es porque no suceden las cosas como nosotros quisiéramos. A veces tenemos tendencias también a irarnos porque pensamos que estamos bien cuando me enojo, si el otro es el que empieza el enojo. Me explico. Si usted llega a su trabajo y el jefe le regaña a usted por algo que usted considere injusto, usted se siente ¿cómo? Enojado. Ese enojo no es justo y no es correcto. Por más que usted lo sienta, ¿sí?
Si llega su esposo o su esposa y le pide algo y se enoja y entonces usted responde por enojo, ese enojo, tanto el de su esposo o el del jefe como el suyo, también es pecado. No quiere decir que su enojo, por ser respuesta al enojo del otro, entonces sea menos pecado o no sea pecado. No es una ira justa, querido hermano. Voy aclarando los conceptos para que tengan el razonamiento y puedan luchar contra su pecado. No es una ira justa. Así usted responda por el enojo del otro, no lo hace menos pecador. Usted está actuando de la misma manera. Alguien puede pensar que nos estamos enojando y que nos enojamos, que nuestro enojo es inferior, pero no, queridos hermanos, es igual. La ira de uno es tan pecaminosa, la ira del que comienza como la que la sigue es tan pecaminosa, es igual, es pecado, queridos hermanos. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 20. Primera de Pedro 2, 18 al 20 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a quienes, a los difíciles de soportar. O sea, el consejo es para todos y es la misma acción con todos, no solamente con los buenos, porque eso es lo más fácil, ¿verdad? No sentir ira ni enojo con un buen esposo, con una buena esposa, con unos buenos hijos, con buenos jefes, pues eso es lo fácil, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimientos injustamente, pues ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dicho de otra manera, si usted manifiesta un carácter apacible y de buen genio con las personas que actúan de la misma manera, pues eso, ¿qué gloria tiene? ¿Acaso todo el mundo no actúa así? ¿Dónde se ve entonces el carácter controlado? En los momentos y con las personas difíciles. Si por causa de la conciencia ante Dios, o sea, cuando las motivaciones para no reaccionar en ira es Dios, es su gloria, así tiene que ser tu motivación. Es necesario tener una fuerte convicción de que el trato injusto de que estoy recibiendo, que la circunstancia adversa no se escapa del control soberano de Dios, de su infinita sabiduría, de su bondad, que está en parte de su plan para conformarnos a la imagen de Cristo, la situación que estamos viviendo. Claro que sí, es una situación tensa, es una situación acalorada. Yo no estoy tratando de ser no real a las situaciones que vivimos todos los días, pero lo que estoy diciendo es que tenemos que tener el principio claro, que nuestro temperamento tiene que ser controlado para que Dios sea glorificado, y la manera de controlarlo es entender que toda circunstancia viene de Dios. ¿Para qué? Para nuestro bien, para nuestro bien. Entonces nos alejamos un poquito de nosotros mismos, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestros propios deseos. Y entonces, ¿qué hacemos? Escuchamos más. Ya podemos escuchar al otro, podemos escuchar la voz de Dios, podemos escuchar al desvalido, al que sufre, podemos escuchar al que está en situaciones de adversidad fuerte, podemos escuchar a los incrédulos, podemos escuchar, porque ya salimos de nosotros mismos. La persona egoísta solo habla de sus sufrimientos. Yo no sé si es porque soy pastor, ¿no? A veces pierdo objetividad en eso, porque el trato con uno es diferente, ¿no? Pero sí es de mucho cuidado cuando alguien solo habla de sí mismo y de lo que sufre. ¿Qué quiere decir? Que el problema en sí no es su sufrimiento, sino ¿cuál? Su egoísmo. Y su egoísmo no le permite escuchar ¿qué? La voz de Dios. Puede ser el orgullo la ira.
el egoísmo, el ídolo que usted estaba protegiendo. ¿Por qué se enoja tanto? ¿Por qué? ¿Cuál es el ídolo que hay en su corazón que usted protege y eso es lo que saca tanto enojo? Ahorita en nuestros tiempos hay una situación que está generando bastante ira y son los ídolos que tienen las personas, y creo que uno de esos ídolos más fuertes es el celular, ¿no? Quítele a un celular a un adolescente, verá cómo se pone bravo, ¿no? Quite un celular a una persona y cómo se enoja, cómo cambia de actitud, cómo se siente mal, como que toda su vida estuviese pues puesta en esa situación, ¿no? Hay personas que aún han dado la vida en atracos porque les roban el celular, son capaces de ir hasta donde puedan para que no les, o sea, de pelear pues con el atracador para que no los roben solo por su celular. ¿Por qué? No tanto por el aparato en sí, sino por los contenidos que tiene, por los secretos, por las cosas que tiene. Esos son ciertos ídolos. Entonces, ¿qué ídolos hay en tu corazón que está generando que tengas tanto ira? ¿Cuáles son esos momentos? El razonar. Las personas cuando sienten, como hablábamos hace un momento, que tienen siempre la razón y cuando han fracasado en todo y se les muestra la realidad de que están equivocados, ¿qué hacen? No se someten, no voluntariamente a Dios, con su misión, sino que la forma de ocultar todo el pecado que han cometido, toda la falta de sabiduría que han tenido es enojándose. Miren lo que dice Efesios, capítulo 4, yo lo leo, hermanos, versículo 31. Sé más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y aquí, tal vez, una de las partes más difíciles, pero también la que más nos mueve a ayudar a cambiar. Si hemos expresado nuestra ira de manera visible, debemos buscar perdón. Eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos. Debemos manifestar y debemos buscar perdón a las personas que hemos herido, con las personas que hemos lastimado. Tenemos que evaluarnos, arrepentirnos ante Dios, pedir un perdón genuino, porque esa es otra situación a veces de la ira. A veces hay personas que sí, que creen que ya debemos soportar que tengan un carácter de ira, es decir, mire, ¿usted cómo reaccionó ante esta circunstancia? Sí, yo como que reaccioné mal, pero ya me conocen acá. Así soy yo. Hay personas que sienten que la ira y sus reacciones son parte de su carácter pecaminoso, pero que todos los demás tenemos que aceptarle esa condición. No importa que sea pecado, pero pues toca aceptarlo, ¿no? No. Sí. La lucha contra la ira, eso sí es verdad. Luchamos, unos más que otros, ¿verdad? Pero una manifestación de que luchamos, ¿cuál es? El pedir ¿qué? Perdón. Eso es una manifestación de que luchamos con ese pecado. Podemos tener situaciones difíciles, pedir perdón a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, una y otra vez, las que sean necesarios. Tenemos que reconocer que la lucha contra la ira es una realidad. Tenemos que reconocer que la ira es un problema y que las situaciones de más adversidad es donde más lo manifestamos. Tenemos que reconocerlo y humillarnos ante esa realidad. Dice el proverbio, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El necio es el que entra en ira más pronto. La ira es un pecado. Dice Efesios, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es un pecado, queridos hermanos. Ahora, el hombre colérico, el hombre que se enoja, la mujer que se enoja, el niño, el joven que se enoja, fácilmente en ese momento, en el momento del enojo, está escuchando la voz del maligno y no la voz de la justicia de Dios. En ese estado de enojo, uno escucha la voz de Satanás. Me refiero no audiblemente, me refiero a su principio filosófico.
En el momento de la ira es cuando más errores se han cometido. Personas han asesinado, han matado, han tomado las decisiones más difíciles. Ahora miremos lo que dice el versículo 20 de Santiago. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira, queridos hermanos, del hombre no produce la vida de justicia que Dios quiere. La ira, queridos hermanos, estorba las oraciones del creyente. Pablo le dice a Timoteo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La ira es un obstáculo para su oración. La ira, queridos hermanos, es una oportunidad que usted le está dando a Satanás. La ira, queridos hermanos, es una relación de consecuencias donde fracasamos. Considere usted el caso de Moisés, que se enojó con los israelitas y no escuchó las instrucciones de Dios que Dios le había dado. ¿Recuerdan? Fue desobediente y por tal motivo no entró a la tierra prometida. Queridos hermanos, cuando planeamos hacer algo, decir algo, debemos preguntarnos si si nuestras acciones, si nuestras palabras promueven la honra de Dios, si avanzan hacia la justicia, hacia la paz. Cuando usted permite que no lo guíe Dios, sino que la ira sea la que lo guíe, entonces va a cometer fracasos. ¿Qué dice Proverbios? El hombre airado provoca disensión, y el violento comete muchos pecados. Esa es la realidad. Entre más usted piense equivocadamente y bajo la emoción de la ira, va a seguir cometiendo y cometiendo más errores. Más y más errores. El creyente debe controlar su temperamento, orar a Dios pidiendo sabiduría para que Dios sea el que lo guíe y no su temperamento. Versículo 21. Por lo cual, Santiago 1:21, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Una lengua y un temperamento sin control llevan al hombre a lo profundo del pecado y lo alejan de Dios. Por consiguiente, querido hermano, hace falta la limpieza espiritual, que la palabra de Dios escrita en sus corazones pueda transformar. Aquí hay un mandamiento en el versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Santiago ordena a sus lectores que se despojen de toda esa inmundicia moral, que ensucia sus almas, que arruina sus vidas. Él desea que ellos se quiten la inmundicia interna y el mal externo. Les ordena que se despojen. Y viene un imperativo en el versículo 21. ¿Para qué? Recibid con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada. Santiago dice a los lectores: reciban la palabra de Dios que los guíe. Eso es lo que necesitan, el mensaje de la salvación, el plan de Dios, lo que Dios ha obrado. Necesitan cuidarla. Pone un ejemplo como de una planta, ¿cierto? Como que ha sido implantada en sus corazones. Necesita ser nutrida, necesitan la oración, necesitan las escrituras. Regresemos al principio de todo, los medios de gracia. Necesitan, o si no la planta va a morir y entonces no habrá un fruto según las escrituras. La palabra requiere un cuidado, una aplicación diligente para que sus lectores puedan crecer y madurar. Recibidla. ¿Cómo la tienes que recibir, querido hermano? Con mansedumbre, con humillación debes recibir la palabra. Eso es difícil. A veces no queremos escuchar la voz de Dios y entonces criticamos, cuestionamos lo que Dios dice. Debemos aceptarla con mansedumbre, con corazones que estén libres de ira, de malicia o de amargura, que demuestren que vienen a escuchar la voz de Dios con humillación. ¿Cuál es el resultado? Versículo 21. Puede salvar vuestras almas. Puede salvar, también se hace o se interpreta no solamente a la salvación del alma, sino a la restauración de la vida. Salvar significa que la persona se vuelve
a Cristo, sus corazones cambian, sus deseos cambian. El poder de Dios obra en su corazón de tal manera que su carácter será controlado. Escuchará más, hablará menos y su ira será aminorada o su pecado será debilitado. Queridos hermanos, el Evangelio es el poder de Dios que obra en todo en aquel que cree. Por eso no quiero terminar sin tener en claro que el apóstol Santiago en su versículo 21 hace mención a las almas y a la salvación. ¿Para qué? Para evitar que, como la carta de Santiago se ve tan práctica, no o se deje de relacionar la practicidad con la devoción espiritual de la salvación de las almas. Por eso el versículo 18. Es decir, Dios salva nuestros corazones, transforma nuestras vidas por el poder del Evangelio. Y podemos comprender estos principios para actuar correctamente. Querido hermano, ¿actúa usted así? ¿Es impaciente? ¿Se enoja fácilmente en los momentos difíciles? ¿Se enoja? ¿Habla demasiado? ¿Escucha menos? Bueno, Dios nos ha traído palabra y consuelo para que pensemos, para que reflexionemos. Necesitas escuchar la voz de Dios en medio de la aflicción. Escúchalo. Necesitas escuchar a otros que también han sufrido para animarlos con tu dolor también. Escucha y procura, queridos hermanos, hablar menos. Es decir, tratar simplemente de manifestar emociones y sentimientos descomunales sin ninguna razón, solamente hablando y expresando, porque eso es una señal de un profundo egoísmo. Y tercero, queridos hermanos, guardaos de la ira que destruye, que acaba a las personas, que acaba a los hogares, que puede hacer que personas terminen aún en una cárcel, matrimonios totalmente destruidos. ¿Por qué? Porque creen o creemos que tenemos siempre la razón y que nuestra ira es justa. Pero ya entendimos que nuestra ira no es tan justa, ¿verdad? No lo es. Y si usted se siente una víctima de la ira del otro, recuerde que si usted también se enoja porque otros lo enojan, usted es igual de culpable. Su ira no es inferior. Oremos al Señor. Padre de los cielos, gracias, porque vamos viendo las actitudes que tenemos, Señor, en los momentos difíciles o incómodos de la vida, Señor. Ayúdanos a reconocer que necesitamos oír tu voz, Señor. A veces las adversidades y las incomodidades nos hacen tan sordos. Con razón, constantemente dices, oíd en las Escrituras. Con razón, constantemente nos llamas a que escuchemos la voz de Dios. Con razón dices constantemente que el que tiene oídos que oiga, porque es difícil oír, porque nos concentramos en nosotros. Señor, permítenos oír. Permítenos hablar menos, Señor. Que sea una demostración de que hay devoción espiritual, Señor, no como un simple ejercicio, sino que de corazón profundo busquemos tu gloria y no quejarnos por toda circunstancia que estemos viviendo. Que te honremos, Señor, y no simplemente estar diciendo lo mal que vivimos y lo sufridos que somos. Y guárdanos, Señor, de que todas estas cosas se vean manifestadas en actitudes de ira contra ti, contra otros, Señor.